a Kathy hasta matarla. El hermano recuperó el sentido y, aunque desorientado y sin recordar todo lo ocurrido, corrió hacia la puerta y gritó por auxilio. Oh, I tell you what I thought. I thought the police were coming at that time. I heard the door open. I thought, no, that's it. And I stepped out there, and I could see him running down the street, so I quickly cleaned up everything that I could and left. Aunque había planeado el crimen con anticipación, Rader no llevó sus elementos de costumbre. If I had brought my stuff and used my stuff, Kevin would probably be dead today. I'm not bragging on that, it's just a matter of fact. Al considerar sus primeros crímenes, tuvo suerte, porque hubo errores que podrían haberlo delatado la primera y la segunda vez sin duda. Realmente pensó que lo atraparían. Resentía haber dejado un testigo, había sido muy torpe y le penaba haber dejado algunos rastros. Lo ponía nervioso que pudieran arrestarlo. Sabía bien que su error había sido muy serio. Logramos hablar con el hermano varias veces. Por supuesto, debido a la herida traumática causada a su cerebro, no pudo dar mayores detalles de lo ocurrido, salvo que el asesino era un hombre caucásico y de una edad que suponíamos. Eso fue todo lo que pudimos conseguir de él. No mucho después del asesinato de Kathy Bright, la prensa informó que un grupo de 3 hombres estaba implicado en la muerte de los Otero. Rader se entera que alguien más está obteniendo crédito por sus crímenes y no puede soportarlo. Eso produjo la primera comunicación de BTK y la forma en que nos llegó fue por carta. Le dice a la policía que el asunto no había terminado, que él seguiría adelante. Si no me pueden atrapar, morirá más gente perteneciente a esta comunidad. Pasarían 3 años antes que volviera a atacar. El siguiente crimen es en 1977 y yo era entonces jefe de policía. Shirley era madre soltera y sus niños vivían con ella. The kids were really banging on the door, hollering, screaming. She got sick, threw up, got her a glass of water, comforted her a little bit, and then went ahead and tied her up, and then put a bag over her head and strangled her. Debido al largo tiempo transcurrido desde los últimos crímenes, los investigadores no relacionaron enseguida el asesinato de Shirley Bayan con los de la familia Otero y Kathy Bright. Los asesinatos se distancian debido al nacimiento de su hijo y tiempo después de su hija. Se las arregló para dividir su existencia. Al lograr disponer de 2 mundos, él pudo ser un buen padre y también un asesino. 9 meses después, en diciembre de 1977, BTK atacó de nuevo en lo que él habría de llamar el golpe perfecto. Nancy era una mujer soltera, una hermosa joven que vivía sola. I went around the back of the house, cut the phone lines, broke in, and waited for her to come home. Ella entró a su casa, obviamente sin la menor sospecha, y él pudo dominarla. Told her there I was had a problem, sexual problems, that I would have to tie her up and have sex with her. She was a little upset. We talked for a while. I handcuffed her, had her lay on the bed, and then I tied her feet, and then I got on top of her, and then I reached over, took the belt, and then strangled her with the belt at that time. Lo cierto es que fue apretando con el cinturón hasta casi matarla, y mientras hacía eso, se masturbó sobre su negligé. Lo que excita a sujetos como Rader es prolongar la agonía de cada una de sus víctimas, porque ese es el factor que estimula a ciertos individuos. La definición de sadismo es en esencia infligir dolor a una persona, y la generación de dolor es la forma en que el sádico se asegura que está en total control. Por tanto, lo que hacía Rader, al igual que muchos otros asesinos sexuales en serie, era matar con una ligadura, y teniendo a la persona al borde de la muerte, afloja la ligadura, permite alguna recuperación y aplica más presión todavía. De este modo, al prolongar el sufrimiento, prolongan su experiencia asesina
de excitación sexual. De hecho, Raider estaba complacido y orgulloso por lo que había conseguido, y procedió a hacer algo extraordinario para obtener el reconocimiento de la prensa y de la policía. Él mismo, al día siguiente, se preocupa de informar del asesinato a la policía. Llamó por un teléfono público para informar que hallaríamos un homicidio y nos dio la dirección. You will find a homicide at 43 South Pershing, Nancy Fox. Los agentes concurrieron, los investigadores pesquisaron. Así quedó en claro para todos nosotros que BTK había regresado y teníamos un asesino en serie. El 10 de febrero de 1978, 2 meses después del asesinato de Nancy Fox, la estación de televisión local KAKE recibió una carta macabra. Era de BTK, que reclamaba su autoría por los asesinatos de Los Otero, Shirley Bayan, Nancy Fox y otra víctima anónima. Exigía atención de los medios e incluía un poema titulado Oh, muerte a Nancy, con un dibujo de Nancy Fox muerta en su cama. Poco después de eso, debí anunciar que estábamos trabajando con el FBI, con otras agencias locales y con la Agencia de Investigaciones de Kansas, sabiendo que buscábamos a un asesino en serie. Fue entonces cuando las ventas de cerrajería y de armas aumentaron, ya que nunca habíamos tenido un caso como ese. Eso nunca había ocurrido en Wichita, Kansas. Raider tenía ahora la atención que tanto anhelaba. Raider quería estatus. Raider quería destacarse como alguien tan inteligente como otros residentes en su comunidad. La forma en que buscaba demostrarlo no era solo en una escena de un crimen donde manifestaba dominio sobre sus víctimas. Quería demostrar superioridad, inteligencia y poder, desafiando a una policía que resultaba incapaz de arrestarlo. Desde el punto de vista policial, la frustración era profunda. La pregunta era ¿cuándo terminará? No era que estuviera actuando cada 1 o 2 meses. Hacía pausas de 1 año, de 2 años y hasta 3 años. No teníamos nada más que hacer fuera de lo que ya hacíamos, salvo, por desgracia, esperar la siguiente víctima. Y eso era penoso. La policía estaba confundida y las cartas desafiantes de BTK seguían llegando. Una espada pendía sobre la gente de Wichita. ¿Mataría otra vez el asesino? ¿Y quién sería la nueva víctima? Wichita, Kansas. En 1977 y por casi 4 años, Wichita, Kansas, seguía estando atemorizada por un asesino en serie. La policía seguía sin pistas y el asesino Dennis Raider, que firmaba BTK, sigla en inglés de atar, torturar y matar, esperaría casi 7 años más para asesinar otra vez. ¿Pero qué hacía que Raider distanciara tanto su actividad como asesino en serie? Después de haber dado muerte a 7 personas, Raider se dedicó a estudiar jurisprudencia criminal. Y no tenía nada que ver con ser buena persona y ciudadano respetuoso de la ley. Pretendía refinar su capacidad criminal. El estudio de sus víctimas potenciales y sus planes minuciosos y sádicos se reflejaron en las cartas de BTK. I had many, what I call them projects. They were different people in the town that I followed, watched. It was basically a selection process. Sus proyectos incluían el acecho y la decisión de cómo matar a esa persona. La mejor manera de sorprenderla. Tenía que asegurarse de no dejar rastros, debía prevenir que toda contingencia estuviese cubierta. Analizaba todos esos factores detalladamente y con una gran agudeza mental, propia de su naturaleza obsesiva, tenía que estar todo muy bien planeado. Llevaba sus utensilios con él. Era un bolso negro muy corriente. Contenía la cuerda para ataduras, las bolsas plásticas para cubrir las cabezas, también cinta adhesiva. Portaba su pistola y unos cuchillos. Todo lo que podría necesitar lo llevaba. I called my hit kit. Aun cuando BTK era extremadamente minucioso, la selección de sus víctimas era completamente indiscriminada.
If you read much about serial killers, they go through what they call the different phases. That's one of the phases they go through as a trolling stage. Basically you're looking for a victim at that time, and that you could be trolling for months or years. But once you lock in on a certain person, then you become stalking. That's the victim. Conducía su auto por una calle, veía a una mujer caminando o sentada en su terraza o que salía de su casa. Él la miraba y decía, tú sigues. Dennis Rader no recorrió mucho para hallar su próxima víctima. Ella vivía a algunos metros de su casa. The search began first thing this morning on the eastern edge of Sedgwick County for a woman who's been missing 7 days. 53-year-old Maureen Hedge was last seen a week ago by a friend who'd taken her to dinner. She was home by 1 a.m. Saturday. Later that day, her door was found ajar, her phone lines cut, and Maureen Hedge was missing. Rader tenía una coartada para la noche en que Maureen Hedge fue asesinada. Fue con su hijo a un campamento de scouts. Se levantó sigiloso a la 1 de la madrugada, condujo, mató a la mujer y luego regresó al campamento de scouts como si nada pasara. Eventually moved her to the trunk of the car, took the car over to Christ Lutheran Church, and she was already dead, so I took pictures of her in different forms of bondage. Ella era diácono de la iglesia. Allí la hizo posar. Fue algo despreciable, porque en las fotos aparecen las ropas del coro en el área del sótano. Al verlas nosotros supimos que fueron hechas en la iglesia. Él quiso jugar con ella cuando ya estaba muerta. Y eso es muy perverso. 9 días después del asesinato, hallaron el cadáver de Maureen Hedge. There was a dead dog there, and then right beside Ray's little father was a foot. The body was nude and police say badly decomposed. A pair of knotted pantyhose were found lying in the ditch beside it. No fue la primera vez en que Rader usó su actividad como Boy Scout como coartada para ocultar una de sus fechorías. Era un líder de los Boy Scouts, lo que le daba mucho tiempo libre para estar fuera de la casa, de modo que en un par de ocasiones dejó el campamento donde estaba con algún grupo. Había profundizado mucho en autoerotismo y lo cultivaba elaboradamente. Cavaba una tumba, se ponía una máscara y luego se vestía con ropa de mujer. Se ponía ropa interior, ataba una cuerda para disparar la cámara. Se trataba de una Polaroid y así hacía fotos de sus caracterizaciones. Relataba cualquier detalle de un crimen de la manera más normal, como si dijera, bueno, todo el mundo lo hace. Yo me preocupé de esto y esto otro. Ay, en cuanto a esta foto, es de cuando quise cavar una tumba. Y me envolví ahí con polivinilo y cinta adhesiva. Me puse unas panties y una máscara. Y uno pensaba, no todos hacen eso. Era algo extraño. Le decía entonces, tú no estás bien. Hubo ocasiones en que puso en práctica alguna fantasía erótica, en la que la situación se le complicó y pensó que los Boy Scouts se podrían enterar. Eso habría sido humillante tal vez, pero era parte de tener doble personalidad. Después del asesinato de Maureen Hedge, ocurrirían 2 muertes más. Vicky Weigerly sería una de esas víctimas en 1986. Para el caso Weigerly se organizó muy bien. Entró por la puerta trasera. Ella llegó con su bebé de unas compras. I drew a pistol at her and asked her if she'd go back to the bedroom with me. La torturó, la ató, la tendió en su cama. Su esposo, al llegar a casa en la tarde, la liberó y pensó que aún vivía. Obviamente no era así. Había actuado BTK. 4 años después, en 1991, Rader mataría de nuevo. Investigators say a 15-year-old boy discovered the body early this morning while he was walking his dog. Esta vez es Dolores Davis, de 62 años. I handcuffed her and then tied her up and then eventually strangled her. I had a plan on leaving and put her in a blanket and drug her to the car and put her in the trunk of the car.